Muy buenos días para todos. Los invitamos a escuchar el podcast del día de hoy, Teorías del aprendizaje y su aplicabilidad en el aula, uniendo perspectivas desde la educación secundaria y la educación profesional. Bienvenidos. Mi nombre es Andrea Monroy, fisioterapeuta docente universitaria, y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Emilio Munar. Es un estudiante de básica secundaria que nos va a compartir sus experiencias desde su aula de clases. Ahora, vamos a explorar las teorías del aprendizaje y cómo estas son aplicadas en el aula. Bienvenido, Emilio. Eh, pues mucho gusto de estar acá. Yo soy Emilio y estoy cursando sexto grado. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Primero que todo, quiero contarte que en este espacio vamos a explorar cómo aprendemos los seres humanos. En primera medida, tenemos la teoría del conductismo. En esta teoría nos menciona que las respuestas de los estudiantes están mediadas por refuerzos, bien sea positivos o negativos. Se usan para apropiar conceptos básicos, como la memoria o conceptos técnicos, como por ejemplo, en mi clase, necesitamos que los estudiantes aprendan funciones de los músculos. Es información que se necesita en gran medida la memoria. Entonces, en el aula se hace uso de, por ejemplo, el llamado de asistencia. Para la respuesta al llamado de asistencia, el estudiante debe contestar con un músculo y su función. Eh, a medida de que se van haciendo los llamados de asistencia, si el estudiante responde con la función correcta y el músculo correcto, recibe puntos positivos que son acumulables para la evaluación final del corte del periodo. Esto es lo que hacemos en pregrado. Emilio, en tu colegio, ¿cómo hacen el uso de esta teoría? Acuérdate que son refuerzos positivos y refuerzos negativos. Entonces, lo que pasa es que el estudiante debe como modular esas conductas y tener una respuesta determinada a lo que solicita el profesor. Mm, pues, pues también, por ejemplo, nos hacen, por ejemplo, lo que tú hablaste, nos hacen, digamos, ciertas actividades para, digamos, como lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, fórmulas matemáticas, temas de español, geografía, etcétera. Entonces, digamos, a nosotros nos hacen esos ejercicios, también a veces trabajamos el libro y, y pues normalmente la clase de vez en cuando es bastante interactiva con esos temas. Y, por ejemplo, cuando hablamos de refuerzos positivos y negativos, ¿cómo se hace uso de esto? Puede ser, o más bien para que me entiendas un poquito mejor, es, por ejemplo, cuando hay premios o mal llamados castigos. Pues, mira, por ejemplo, en mi colegio hay un sistema del observador que se llama comparendos, que básicamente son, o sea, hay comparendos positivos y negativos. Para los positivos podrían ser, por ejemplo, una anotación en el observador en el que pueden resaltar o sea, una mejora académica o convivencial, y los negativos hay diferentes tipos, porque puede ser por temas de conducta, por temas académicos como no entregar tareas y ya diferentes áreas. Muchas gracias por tus aportes, Emilio. Bueno, ahora vamos a hablar del cognitivismo. En este está expuesto por el autor Gagne. Y en esta teoría se hace uso de la organización de la información para poder relacionar. Uno de los ejemplos que normalmente yo hago en el aula es que les pido una bitácora para reforzar los temas o para repasar los temas antes de tener la clase. Entonces yo les pido, por ejemplo, que organicen la información en un cuadro comparativo, en un mapa conceptual o en un mapa de llaves, y lo deben realizar normalmente a mano. Emilio, ¿tú has hecho esas cosas como esas en tu colegio o en tu aula? Sí, lo hemos hecho varias veces también en el tema de mapas mentales y conceptuales. Y digamos, lo hacemos en una materia específica que es biología. Lo hacemos mucho ahí, ya que normalmente nosotros vemos temas como el tema del desarrollo, a veces vemos de la historia, de ecosistemas. Entonces, digamos, como esa información es muy extensa, al hacer un mapa conceptual o mental podemos enfocarnos y procurar, o sea, y procurar organizar más la información en esos formatos. Y tú crees, por ejemplo, que es, o sea, ¿cómo ves tú que aprendes más? Cuando tú haces los mapas y eso los haces a mano o cuando los haces en digital o en el computador. Yo siento que uno aprende más a mano, porque, digamos, tú cuando estás escribiendo la información en el mapa, es como que, digamos, tú hasta cierto punto tú te quedas memorizando la información, pero si lo haces a computadora, entonces sería más como, digamos, solo copiar, pegar la información y así, y así, y así, hasta que uno acabe, y pues esa no es la idea. Muy bien, Emilio. Ahora vamos a tocar un tema un poquito más largo, es el constructivismo. En este te cuento que la teoría lo que dice es que el aprendizaje es dinámico y que se puede hacer bajo la interacción. Vamos a empezar con el constructivismo cognitivo, que está expuesto por el autor Piaget, y en este se representa como el aprendizaje lleva una secuencia lógica, ¿sí? Desde lo más sencillo hasta lo más complicado o complejo. Te voy a dar un ejemplo. En mi aula, nosotros tenemos que entender lo que es el desarrollo motor. El desarrollo motor es una secuencia que adquiere el niño, por ejemplo, desde los movimientos que hace cuando nace hasta cuando aprende a gatear y a caminar y demás.
En mi caso, yo le pido a mis estudiantes que reproduzcan o que entiendan cómo se mueve el niño desde que está en la barriga de la mamá, luego que está acostado, luego que ya se arrastra, luego que ya gatea, luego cómo se incorpora a la posición de pie y luego cómo camina. Esto yo lo hago para que el estudiante pueda sentir el movimiento y cómo se va volviendo el movimiento mucho más especializado y complejo. ¿En tu colegio aplican este tipo de metodologías donde ustedes puedan identificar desde lo más fácil hasta lo más difícil? Eh, de hecho, lo hemos, o sea, es que me está fallando un poco la memoria, pero no recuerdo así como muy específicamente un caso en el que hayamos hecho algo parecido. Pero lo que sí me recuerda es, por ejemplo, a una línea del tiempo, que es como que, digamos, por ejemplo, en el tema de la evolución que tú dijiste, digamos, eso me recuerda a, pues que primero va algo, después va otro, y así, así, así está, digamos, por ejemplo, el presente. Entonces, pues a eso me recuerda más. Y por ejemplo, si pensáramos en, en lo que se hace en los laboratorios, por ejemplo, en los experimentos, ustedes podrían usar primero experimentos más sencillos y luego experimentos más difíciles. Sí, por ejemplo, lo mismo en biología, a veces tenemos laboratorios, por ejemplo, una vez nosotros hicimos un filtro de agua y teníamos que llevar ciertos materiales. Entonces hemos hecho varios laboratorios. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con la exploración del constructivismo, tenemos por otra parte el aprendizaje significativo expuesto por Ausubel. En este lo que se intenta es promover la conexión entre los conocimientos nuevos y el conocimiento que ya teníamos en la mente. Entonces, yo normalmente en el aula lo que hago es hacer el uso de la bitácora para preparar la parte teórica. La bitácora es un elemento en el que el estudiante tiene que preparar la clase y luego en ese acercamiento a las temáticas yo lo que hago es asociarles ejemplos de la vida real. Entonces, alguna vez en algún momento para explicarles, por ejemplo, el dolor, unos tipos de dolor, yo les preguntaba a ellos, ¿alguna vez has sentido dolor como corrientazo cuando te golpeas en el codo? A lo que normalmente responden, uy, sí. En ese caso, el tipo de dolor es un corrientazo que está dado por un golpe directo en el nervio que pasa por el codo. Y la respuesta, evidentemente, es un corrientazo que baja por todo el brazo. Ese precisamente es un dolor irradiado de origen nervioso. Normalmente lo que yo hago es asociar esas cosas de la cotidianidad para explicarles algún contenido específico. ¿Has tenido alguna situación similar o que te hayan explicado así en el colegio? Sí, en varias clases a nosotros cuando nos quieren enseñar diversos temas como por ejemplo la conductividad térmica, es como que nos, o sea, nos dicen, si han visto que cuando tú enciendes y apagas un encendedor que, o sea, queda caliente la parte de arriba, pues eso pasa porque el material metálico tiene mayor conductividad que digamos un material como el plástico. Entonces, digamos, ejemplos así son los que nos plantean. Ah, ok, ok. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, ya para cerrar, tenemos el constructivismo sociocultural de Vygotsky. En este se construye a partir de la interacción con pares o con el docente, es decir, la interacción entre los compañeros del aula. En este brilla el trabajo en equipo. Desde mi aula genero estrategias de equipo en donde deben descifrar las pistas para encontrar órtesis y las funciones. Las órtesis normalmente son aparatos que ayudan a que la persona se pueda mover bien. Entonces, distribuyo una serie de pistas en donde deben encontrar en equipo la correlación entre la órtesis y la función. Normalmente el que logra emparejar la mayor cantidad de órtesis y su función gana. Durante el juego se permiten 2 preguntas al docente como ayuda. ¿Has tenido alguna interacción similar, Emilio? Sí, de hecho, en clases a nosotros nos ponen algunos juegos, los cuales son de, por ejemplo, unir los puntos o de colocar los nombres de las partes de, por ejemplo, el cuerpo humano en unos ciertos espacios. Entonces, digamos, cada que no entendemos, podemos preguntar una cierta cantidad de veces a la profesora y que nos ayude. Y de ¿Y ahí, trabajan en equipo? sí, normalmente trabajamos entre todo el salón. No es como que nos designen equipos así cada uno, pero sí lo hacemos entre todo el salón. Muy bien, Emilio. Bueno, muchas gracias por habernos apoyado en esta actividad. Es muy importante para nosotros saber también la perspectiva desde el estudiante y, por supuesto, desde el docente. Mil gracias. Adiós. Chao.